estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Álvaro Taboada, y en esta parte me gustaría, antes de iniciar la conversación nuevamente con nuestro invitado, es pasar con nuestro segmento Así lo han dicho. Vamos a observar dos frases que plantean de cierta manera el tema o el abordaje que tendremos en este momento. Veamos entonces. La primera frase es de Óscar René Vargas, es un sociólogo que fue entrevistado en 2013 por el diario La Prensa y habla acerca de justamente la soberanía. En este caso dice: lo que yo digo es que con la actual cesión a HKND están hipotecando la soberanía, usa específicamente este verbo. Luego pasamos rápidamente a ver lo que decía también nuestro presidente Daniel Ortega en cierto momento acerca de la construcción de un canal, y su frase es la siguiente: no habrá oro en el mundo que nos haga ceder en esto, porque el Gran Lago es la mayor reserva de agua de Centroamérica y no la vamos a poner en riesgo con un megaproyecto como un canal interoceánico. Esas son palabras de Daniel Ortega Saavedra. Y bueno, doctor, me gustaría que, como le había pedido en el bloque pasado, que hiciéramos un poco énfasis en cuanto a cómo se vería un análisis, y lo pongo de la manera más simplista. Si Sandino es conocido como uno de los mayores defensores de la soberanía nacional, si el canal interoceánico, tal cual está planteada su construcción y operación en el país, lesiona la soberanía, aunque los sandinistas actuales se han ocupado y se han preocupado por insistir en que no hay ningún tipo de conflicto entre la construcción de una mega obra como esta y lo que significa tener soberanía en una nación, en un estado. ¿Qué entonces podemos interpretar? ¿Están contradiciéndose o no? Obviamente que sí se contradicen. Ya el discurso sandinista ha perdido seriedad completamente, ¿no? Es decir, si usted mantenían un discurso, y todavía lo mantienen, en contra de la globalización, ¿verdad?, en la misma línea de Evo Morales y demás, pero realmente no solamente es absurdo simplificar qué cosa es la globalización, sino que con esto, si ese canal se llegara a hacer, estarían contribuyendo enormemente, y esto sería positivo, por supuesto, al comercio internacional, ¿no? De tal manera que, por un lado, se ataca todo lo que es, bueno, de manera puramente verbal, ¿no?, todo lo que significa expansión de las ideas o de las prácticas de libre mercado alrededor del mundo. Por otro lado, se hace exactamente lo contrario, ¿no? Yo pienso que a cada instante hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Esto tendrá o deberá tener inevitablemente en el futuro un costo político muy serio para el sandinismo, ¿no? Porque realmente lo que se está haciendo, con la forma en que se está haciendo, volviéndolo del canal, es absolutamente lesiva para los intereses de los nicaragüenses y posiblemente, muy posiblemente, como lo ha dicho tanta gente, para el futuro de nuestro mayor recurso natural, que es el lago Pocibolca. O sea que el tema de la soberanía, que si en un momento se pudo haber sentido, ahora realmente es una cosa completamente retórica, vacía de contenido y contradicha por los hechos concretos, ¿no? De tal manera que esto de el discurso y cada día resulta mucho más débil en cuanto que no está respaldado por hechos concretos. Y si hablamos de soberanía, hay gente que quizá no considera que sea una cuestión fundamental dentro del funcionamiento de un Estado. ¿Por qué es importante hablar en estos casos siempre de esa palabra que es intangible? Bueno, mire, había alguien que decía que la soberanía es la última trinchera de los bandidos, porque precisamente los demagogos la ocupan cuando les conviene y la violan cuando les conviene. Pero realmente que la soberanía es un atributo esencial del Estado moderno, ¿no? Desde cuando el Estado moderno comienza a emerger a finales del siglo XV y comienzo del XVI, se comienzan a generar ideas alrededor de esta realidad intangible que es precisamente la soberanía. Ciertamente
este concepto de soberanía se ve erosionado en el mundo actual por la interrelación de todos los estados. De tal manera que un estado no puede ni debería ya invocar soberanía cuando está, por ejemplo, masacrando a sus propios ciudadanos. Un estado no podría, incluso no puede ejercer su soberanía como se pudo haber hecho en el pasado, ni siquiera en temas como por ejemplo de tipo fiscal, porque tiene que tener en cuenta todas las consecuencias que una decisión económica en este lugar tome y cómo va a repercutir afuera y cómo van a venir las respuestas a incidir sobre la sociedad. Un país tan poderoso como los Estados Unidos, por ejemplo, no puede defender el declive de muchas de sus industrias por la competencia internacional. O sea que el poder soberano del Estado indudablemente se va diluyendo gradualmente a medida que avanza el proceso de interconexión internacional, que hoy es inmenso. Pero, por otro lado, el Estado debe conservar y conserva tradicionalmente en todas partes del mundo una serie de derechos que son inalienables: el control de sus fronteras, el control de los recursos naturales, o por lo menos, sí, el control de los recursos naturales definitivamente, que incluso se pueden privatizar, pero no quiere decir que por eso el Estado ceda la propiedad, digamos, del petróleo, del gas, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, en el caso nuestro, ceder en temas tales como el no poder invocar, como había mencionado previamente, la inconstitucionalidad de un acto de una empresa de dudosa procedencia, me parece que es una capitulación completa de lo que vaya quedando en el Estado moderno del concepto de soberanía. Se podría deducir, analizar, que mientras Sandino fue conocido como un defensor de esta soberanía, quienes hoy se consideran herederos de su visión están violando justamente este mismo término, este mismo concepto. Bueno, es que para comenzar, yo no sé si sinceramente se consideran herederos de tal cosa a estas alturas, ¿verdad? Nosotros estamos en presencia de un partido, como dije, que se convirtió en un partido tradicional, en el peor de los sentidos, bajo un caudillo, un partido cuyas ambiciones fundamentales son de tipo crematístico, ambiciones de naturaleza económica muy claramente reflejadas, tanto de manera lícita como de manera ilícita. En fin, le insisto, todo este discurso está divorciado. Todo el discurso que mantiene el sandinismo está divorciado de sus actos, de la realidad. Ya esto no es ni un partido de vanguardia, ya no es un partido revolucionario, ni existe tal revolución, por más que todos los días se diga en todos los medios oficiales. La revolución murió en 1990 y nadie la puede resucitar. ¿Y la figura de Sandino y sus ideales? Bueno, eso quedó para el pasado, lamentablemente, por lo menos en este caso concreto de este partido. Ahora, lo que a mí me llama profundamente la atención es la falta de reacción de la sociedad nicaragüense. Por lo menos se podría en la sociedad civil y los partidos políticos que tienen objeciones específicas, no al canal en sí, sino que a la forma en que se está haciendo, por lo menos debería elaborarse un documento serio señalando los puntos que son inaceptables y eso distribuirlo a nivel internacional y hacer saber que en un cambio de gobierno los puntos específicos que se mencionen después de un estudio detallado de todos los documentos, esos puntos que sean lesivos para Nicaragua no van a ser reconocidos por un futuro gobierno, por lo menos para que se sepa. No es un acto tal vez definitivamente de naturaleza legal, pero sí de naturaleza política, que se sepa claramente cuál es la posición de una serie de organismos serios de Nicaragua que objetan no el canal, insisto, en sí, sino la forma en que se ha decidido hacerlo. Gracias por habernos acompañado, doctor. Como usted ya bien lo decía, un tema bastante amplio y qué bueno que ha tocado el tema de la pasividad y la reacción
de la sociedad nicaragüense frente a este tipo de situaciones. En el próximo programa justamente estaremos abordándole específicamente sobre qué está pasando con la juventud y sus reacciones. Nos vamos, gracias por habernos acompañado nuevamente, un placer haber estado con usted y los esperamos entonces en la próxima cita aquí en Ahora.